Gracias. Y ya me voy, mejor dicho, a mi derecha y cumpliendo con uno de los objetivos del ODS, que es la equidad de género, mi estimada Daniela, que aquí lo hemos incumplido olímpicamente, pero pues te tenemos aquí. Y Daniela trabaja para el Pacto Global, lógicamente relacionando pues tus trabajos con el sector privado, y ustedes han impulsado en Colombia mucho la agenda de los ODS, pero me interesaría mucho más saber por qué estás en este panel, si estamos georreferenciando información, estamos, mejor dicho, buscando formas efectivas tecnológicas para la toma de decisión y pues lógicamente tener una ayuda de sistemas de información georreferenciadas. ¿Qué hace una institución como el Pacto Global dentro de este mundo? ¿Qué georreferencian ustedes y cómo le aportan a los ODS y en específico a la paz? Gracias, Filip, y gracias a Esri por esta invitación. Somos aliados fundamentales en este proceso. Pues ya ahorita, para darte respuesta, profundizar un poco más en qué hace una entidad como una organización como Pacto aquí. Bueno, primero quiero comentarles un poco qué es Pacto y cómo trabajamos desde los ODS para las personas que no lo conocen. Pacto Global es una iniciativa de Naciones Unidas que surge en el año 2000 como una iniciativa, como un proyecto del antiguo secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, que en su momento empezó a identificar y empezó a darse cuenta que el sector privado y el empresariado desempeñan un rol fundamental para lograr estas metas de desarrollo sostenible global que nos hemos propuesto. En este sentido, si queremos lograr el desarrollo sostenible global para 2030, que es un poco lo que nos propone esta Agenda 2030 de desarrollo sostenible, no lo podemos lograr solos como gobierno, ni lo podemos lograr solos como sociedad civil, sino que es fundamental la participación activa del sector privado. O sea, aquí es cuando nosotros empezamos a desempeñar un rol fundamental como representantes, como la iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo a nivel global. Bueno, pues porque estoy aquí y cuál es como un poco la alianza que tenemos con ERRI. De hecho, hemos pues como celebrado como una serie de iniciativas y estamos en proceso de creación de una alianza, porque nosotros vemos en los sistemas de información geográfica un espacio fundamental, una iniciativa fundamental para darle al sector privado una línea base de cómo estamos en materia de desarrollo sostenible en el país. Como tú lo comentabas en un principio, en este momento hay una serie de indicadores que se han creado desde el Comité Interagencial de Naciones Unidas para medir cuál es el avance de los ODS a nivel de cada estado. De hecho, el DANE, que lo comentabas también tú ahorita anteriormente, ha hecho un ejercicio súper juicioso de creación de indicadores para medir los ODS a nivel país. Pues para dar unas cifras, el 54% de la información de medición de los ODS ya está disponible. Tenemos como un 30% de información parcial o susceptible de mejora, y hay un 16% de información de la cual no tenemos nada, o hay como una serie de brechas que tenemos que empezar a identificar. Y en materia de sector privado, yo diría que esto no es un 16%, sino es un porcentaje mucho más alto. Pues en materia de indicadores puntuales y que sean indicadores transversales a todos los sectores para medir cuál puede ser su gestión y cuál puede ser su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido, pues considero que nuestra participación y una alianza con ERRI es fundamental, porque nos permite darle a nuestras organizaciones adheridas un insumo y una línea base de cuál es el avance de los ODS en región en todo el país, que les permita empezar a tomar decisiones que estén alineadas con el core de sus operaciones, pero que también les permita empezar a desarrollar iniciativas y programas con mayor exactitud y más alineadas con la realidad de cada región. Inversión social que se desarrollan desde el sector privado en territorio no están del todo alineadas con las necesidades de cada región. Entonces, herramientas como estas les va a permitir a las organizaciones y a las empresas con las que nosotros trabajamos empezar a identificar brechas y empezar a identificar oportunidades de mejora en materia de desarrollo sostenible. Identificar brechas y utilizar, por ejemplo, el Big Data para poder medirlo. Acabamos de escuchar algunos ejemplos de todos los caballeros que te rodean sobre cómo están utilizando las herramientas y demás, y me gustaría, antes de hacerte una pregunta, irme donde Mauricio, porque fue la persona que más tiempo tuvo para explicarnos un poco más sobre su trabajo y cómo lo estaba relacionando. Y tengo aquí una pregunta porque a todos les he hecho, digamos, insistido, bueno, ustedes cómo lo utilizan
utilizan para alinearlo a un sistema nacional de estadística, cómo lo alinean a lo que podría ser una planeación o un monitoreo y evaluación de los ODS. Cuando revisamos los 14 reportes voluntarios que se han presentado desde Latinoamérica o de países de Latinoamérica y el Caribe sobre los ODS, ninguno realmente ha tomado todos estos sistemas de información en cuenta y ha armado sus informes a través, digamos, de bases de datos innovadoras o que están generando otros actores fuera de las estadísticas oficiales. Ustedes, Mauricio, con toda la información que están manejando, como la están georreferenciando y también tratando de coordinarlo entre actores, han estado ya envueltos en este proceso de ayudar en el monitoreo real y basado pues en datos que tienen ustedes en este momento. ¿Ese proceso se está dando o lo tienen planificado? Porque estoy viendo que tenemos muy buena información y la gran pregunta que me sigue surgiendo es ¿qué tanto la estamos utilizando para los procesos de los ODS en el territorio? Sí, muchas gracias. En efecto, acompañamos el último Congreso Andino de ODS, un poco para tratar de comparar las diferentes experiencias que hay, poder identificar cuál es el rol que ha tenido este comité, DANE, DNP, identificar cuáles son las dificultades para construir indicadores frente a ese 15-16% que no cuenta con información. Por supuesto, nuestra primera tarea básicamente fue acompañar al fondo, al UFPA, al Fondo de Poblaciones, para que de alguna manera pudiéramos nosotros entregarle la información que tenemos disponible. Hicimos 3 acciones. 1, primero acompañar el escenario diagnóstico del Congreso. 2, identificar cuáles eran esas brechas que hay entre los que tenemos información, dónde necesitamos mejorar la información y en dónde necesitamos construir información. Y 3, desarrollamos una acción, unos protocolos, digamos, de flujo de información. En cabeza del coordinador residente Martín Santiago, establecimos un acuerdo, un memorando de entendimiento con el doctor Perfetti, con el doctor Mauricio Perfetti, para que la información fluyera y poder saber si en ese 15%, con la información disponible que recoge el DANE, podemos construir o cerrar esa brecha que has indicado necesitamos cerrar. Pero también hemos considerado que es fundamental desarrollar una complementariedad, teniendo en cuenta la información que nosotros trabajamos. Si esa información de respuesta dirigida y estructurada bajo un criterio de ODS puede ser intercambiada con el gobierno nacional. Es decir, establecimos un acuerdo, un protocolo de entendimiento con la Agencia Presidencial para la Cooperación, con la APC, para que nuestro sistema, este 4W, intercambie la información con el gobierno, de tal suerte que al final es lo mismo. Si ellos van a tomar decisiones frente a dónde intervenir, por lo menos también que sepan cuáles son las acciones que nosotros estamos desarrollando, dónde, con qué presupuesto, con qué periodicidad. Eso significa entrar en un diálogo técnico respecto de las variables que ellos construyen para la respuesta y la que tenemos nosotros, y estamos en un ejercicio de homologación de categorías entre el sistema APC Cíclope y el sistema nuestro de 4W. Creo que son acciones concretas para un poco avanzar un poco y al final, que es nuestra tarea, brindar un apoyo técnico para brindar información o por lo menos identificar dónde están esas brechas de información. Gracias, Mauricio. Y ahí viene la pregunta para vos, Natalia, porque Mauricio, Danilo, es viernes en la tarde, tú ya sabes, mejor dicho. Esa fue la mejor disculpa que tuve. Sobre brechas de información, y estamos hablando de cerrar esas brechas de información, y el sector privado está llamado a ser el gran actor de brindar datos como tal, pero hemos escuchado esto año tras año realmente, sean los ODS, los ODM, no importa, siempre se habla, el sector privado tiene la suficiente información para cerrar brechas, estas brechas también para medir a los ODS. ¿Dónde están los cuellos de botella? Si supuestamente tenemos las plataformas tecnológicas ya instaladas, tenemos pues las herramientas para hacer pues la minería de datos y tenemos en sí los datos del sector privado, ¿en dónde está entonces el cuello de botella para que no somos capaces realmente de cerrar esas brechas con la información? ¿Dónde todavía existe tanto el cuello de botella y cuáles son las salidas para llegar a incluir datos del sector privado en los ecosistemas que tenemos actualmente en Colombia? Bueno, creo que tenemos varios cuellos de botella. El primero y el más obvio para todos, yo creo, es que es el nivel un poco de madurez
del sector privado. Cuando nosotros hablamos del sector privado, no estamos hablando de una masa homogénea en donde todas las organizaciones o todas las empresas han implementado, han llegado a hacer este ejercicio juicioso de cruce de los ODS con el core de sus operaciones y con su cadena de valor. En Colombia tenemos casi un 80-90% de las organizaciones son pymes, y yo creo que aunque también es una masa súper homogénea, las pymes es en donde se presentan pues como los principales desafíos en la implementación de este tipo de agenda. Entonces, yo creo que ese es el primer cuello de botella, que si bien hay muchas organizaciones que ya se han comprometido a empezar a cruzar todas sus operaciones con los ODS, también empezar a generar información y empezar a medir cuál es su gestión en temas de ODS, todavía tenemos unas brechas grandísimas en materia de sensibilización y en materia de integración de estos ODS en el core de las operaciones de las organizaciones con las que trabajamos. Y el segundo cuello de botella, que yo creo que es fundamental, y de hecho ayer tuvimos un debate en una plataforma que se está haciendo a nivel pues, mundial, en materia de indicadores del sector privado en temas de ODS, es la comparabilidad. Cuando tú cruzas tus operaciones con los ODS en los cuales deberías priorizar o deberías empezar a trabajar desde el sector privado, tú no puedes comparar una empresa del sector de hidrocarburos a una empresa del sector de alimentos, a una empresa del sector salud, por ejemplo. Los impactos son distintos y por lo tanto los ODS que van a priorizar y la forma de gestionarlos son distintos. Entonces esto hace que los indicadores que tengamos que crear no van a ser comparables entre diferentes sectores, y yo creo que este es el principal reto. ¿Cómo empezamos a generar indicadores que realmente puedan ser transversales a todos los sectores y que realmente nos demuestren su gestión casi en su totalidad de lo que puede hacer el sector privado y los aportes que pueden hacer en todos los ODS?